Buenos días, reciban un cordial saludo por parte del Grupo 5, conformado por Mónica Ramírez, licenciada en Matemáticas y docente del Colegio Instituto Técnico Rodrigo de Triana, y Sleni Moreno, licenciada en Matemáticas y coordinadora del Colegio Jacqueline. También con la asesoría del tutor Carlos Velasco y quien les habla Viviana Caballero, licenciada en Matemáticas y docente del Gimnasio Moderno Santa Bárbara. A continuación los dejo con Mónica Ramírez. Buenos días. Bueno, les voy a presentar el trabajo que hemos realizado sobre el tema intervalos. Lo primero que nosotros hicimos fue seleccionar este tema, nos pareció que es un tema muy interesante y al realizar la revisión bibliográfica del tema, encontramos que sobre enseñanza de los intervalos, específicamente unidades didácticas, no había mucho. Entonces decidimos que era un tema muy interesante y que podría servir mucho a otros docentes que ya están en ejercicio. Bueno, el índice de nuestra presentación, vamos a hacer algunas reflexiones de nuestro ejercicio docente. Vamos a realizar el análisis didáctico del tema, presentar una parte de él, estructura de la cartilla, conclusiones y referencias. Bueno, lo primero a lo que nos enfrentamos nosotras como docentes en ejercicio al encontrar un tema y decir, bueno, vamos a enseñar este tema, entonces nos surgen una gran cantidad de preguntas como cuánto tiempo puedo utilizar para este tema, cómo está ubicado en la normativa curricular, con qué estudiantes lo vamos a implementar, les gustará a los estudiantes el tema, qué actividades, cómo son estos estudiantes, cuáles son sus gustos, sus formas de aprendizaje. Entonces, a partir de todas esas cosas, nosotros decíamos, bueno, ¿cómo se estructura una unidad didáctica? Entonces, la maestría en educación matemática nos ofrece una oportunidad de organizar todo esto, de decir, nos muestra una forma sistemática. Pedro Gómez, él hace un estudio sobre la planificación local, que es lo que nosotras en este momento estamos haciendo, la planificación para el aula. Entonces, el análisis didáctico, digamos que es la solución a este problema con el que nos encontramos y a todas esas preguntas que nos hacemos en un principio. Entonces, en ese análisis didáctico nosotros hicimos un análisis del contenido, un análisis cognitivo, un análisis de instrucción y un análisis de actuación. En el resto de la presentación, pues no lo voy a tomar así con estos nombres, sino que les voy a ir explicando cómo fuimos llegando a nuestra unidad didáctica. Bueno, primero hicimos la ubicación curricular del tema intervalos. Entonces lo ubicamos en la normativa curricular colombiana. Entonces, en los estándares básicos de competencias en matemáticas, encontramos este estándar que dice establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decir sobre su uso en situaciones dadas. También encontramos que el tema está relacionado y aparece en el primer derecho básico de aprendizaje. Comprende que entre cualesquier dos números reales hay infinitos números reales. Ya teníamos definido el colegio, era el colegio en el que podíamos implementar y en grado 11. Entonces, este colegio está ubicado en la localidad séptima, Bosa, es el colegio San Bernardino IED. Trabajamos con 29 estudiantes de grado 11 en la implementación. Estos estudiantes, ¿qué características tenían? Eran estudiantes que venían pasando años con algunas dificultades en el área de matemática, entonces que teníamos que motivarlos. Entonces empezamos con eso, con caracterizar a estos chicos. ¿Qué tenían ellos? Un estilo de aprendizaje principalmente kinestésico, entonces nuestras actividades tenían que ser actividades que los hicieran mover, que los motivaran, que los mantuvieran atentos todo el tiempo. Entonces también eso ya lo fuimos enfocando a los chicos. Para dar como el sentido a nuestro tema, entonces pensamos en qué fenómenos nos sirven, qué fenómenos están con nuestro tema. Entonces miramos todos los fenómenos que habían, hay una gran cantidad, entonces acá hay unos ejemplos de ellos: índice de alcoholemia, índice de masa corporal, presión sanguínea, estaturas, intervalos de tiempo, frecuencia cardíaca, pero de ahí nosotros escogimos los que consideramos que eran interesantes y que nos podrían servir para contextualizar las tareas de aprendizaje que les íbamos a presentar a los muchachos. Entonces, por ejemplo, índice de masa corporal es uno de ellos, los vamos a utilizar en las tareas de aprendizaje, la frecuencia cardíaca, ellos están muy interesados en el cuidado de su cuerpo,
Entonces, las estaturas, a ellos les gustan ciertas cosas como ir a parques, entonces eso lo podemos aprovechar para motivar a los estudiantes. Vienen las representaciones que nosotros vimos sobre el tema. ¿Para qué me sirven las representaciones del tema? Entonces, me ayuda a caracterizar, y esa caracterización del tema y mirar las características específicas del tema me va dando como cómo voy a plantear las actividades de aprendizaje. Entonces, un ejemplo de ellos es en las representaciones yo puedo ver si existen cotas, si no existen cotas, qué símbolos representan. Entonces, esto me podría servir en el planteamiento de las actividades de aprendizaje. Entonces, debo tener claras las representaciones. Encontramos 5 representaciones, de las cuales utilizamos 4 de ellas. Utilizamos la verbal, la numérica, la gráfica y la simbólica. Viene la estructura conceptual del tema. Entonces, el tema está relacionado con otros temas, tiene conceptos relacionados. Aquí lo presentamos, digamos, de manera general, no los voy a mencionar todos, pero pues nos sirvió para identificar cómo queríamos o cuáles eran nuestros objetivos de aprendizaje. Entonces, lo dividimos en 3. Entonces, nuestra unidad didáctica tiene 3 objetivos de aprendizaje relacionados aquí en la estructura conceptual del tema. Entonces, el primer objetivo de nuestra unidad didáctica, usar las propiedades de orden y densidad de los números reales para caracterizar intervalos representados de diferentes formas. Segundo objetivo, determinar el conjunto solución en la recta real al realizar la comparación de 2 o más intervalos. Usar los intervalos para resolver situaciones y justificar su validez en el contexto. Bueno, estos objetivos de aprendizaje los podemos alcanzar si consideramos que tendríamos que tener en cuenta las características de los chicos, cómo les vamos a llegar. Entonces, vamos a hablar de qué vamos a favorecer en nuestra enseñanza. Entonces, digamos, hablamos de la perseverancia y todo relacionado con los intervalos. Que sean ordenados. Entonces, también en nuestras expectativas de tipo afectivo está como parte importante y fundamental el orden que tienen los estudiantes al presentar las actividades. Tomamos en cuenta el marco PISA para las expectativas de nivel superior. Entonces, acá están las capacidades matemáticas fundamentales. En principio, nosotros dijimos, vamos a desarrollar todas las capacidades matemáticas fundamentales en los estudiantes. Cuando implementamos la unidad didáctica y después hicimos una revisión de realmente qué hicimos con ella, a qué sí apuntamos, qué fue lo que más favorecimos, entonces encontramos que las que están resaltadas fueron las que en nuestra evaluación fueron las que más favorecimos: matematización, comunicación y representación, sin dejar de lado las otras. Lo mismo con los procesos matemáticos. Inicialmente queríamos como que emplear era el más importante y nos parecía que era lo que íbamos a favorecer, pero nos dimos cuenta que por la forma en que les presentamos las tareas de aprendizaje a los muchachos, lo que realmente favorecimos fue la interpretación. Bueno, ahí caracterizamos los objetivos de aprendizaje definiendo algunos criterios de logro. Entonces, los criterios de logro, entonces describimos los procedimientos que podríamos ver en los muchachos al resolver una tarea y que consideramos son importantes para alcanzar el objetivo, un objetivo específico. Aquí tenemos el objetivo 3 con los criterios de logro de este objetivo. Estos criterios de logro están organizados aquí en este grafo, de forma que nos dejan ver pues cómo va a ser el camino o el proceso que el estudiante puede llegar para resolver una situación de este tipo, de este objetivo. La estructura de la unidad didáctica. Entonces, a partir de todo ese análisis que hicimos, nosotros determinamos que pues vamos a presentar una tarea diagnóstica enfocada a reconocer si los estudiantes tienen los conceptos necesarios para abordar las tareas de aprendizaje. Entonces viene el conjunto de tareas de aprendizaje, 9 tareas de aprendizaje, 4 tareas para el objetivo 1. Entonces, como vemos, bueno, como les mencioné anteriormente, en este objetivo, entonces estamos tratando de ver las representaciones. Entonces, con cada una de las tareas, entonces analizamos específicamente una representación, sin olvidar pues las propiedades de orden y densidad de los números reales que nos proporcionan una manera de ver los intervalos.
En el objetivo 2, entonces, planteamos 3 tareas. En este objetivo, pues, era parte fundamental las operaciones. Entonces, una por cada operación que vamos a trabajar. Para el objetivo 3, planteamos 2 tareas de aprendizaje. De estas, pues, ya les voy a explicar mi compañera cómo están planteadas más a profundidad, que las vamos a tomar como ejemplo, y un examen final para evaluar si los objetivos fueron alcanzados. Son 10 preguntas. Bien, entonces, les voy a explicar con detalle la tarea 3.2, zona cardíaca. Esta tarea hace parte del objetivo 3. Recuerden que dijimos que los estábamos involucrando a los estudiantes en un contexto personal. Esta tarea hace que los estudiantes todo el tiempo, ellos están en 11, están en unas edades de 15, 16 años, donde están cuidando mucho su cuerpo y se quieren ver perfectos todo el tiempo. Entonces, aprovechamos eso con las tareas del objetivo 3. Y aquí, digamos que los requisitos son los aprendizajes que han tenido ellos a partir de las tareas anteriores. Entonces, ellos aquí ya deben saber los sistemas de representación, ellos aquí ya deben saber qué es un intervalo, cuáles son las cotas, qué tipo de intervalos tenemos, cuáles son los aportes de la tarea, los objetivos de aprendizaje. Pues entonces, los estudiantes aquí plantean ecuaciones o inecuaciones para poder solucionar algunos ejercicios o algunas situaciones que están relacionados con los intervalos. Por ejemplo, los sistemas de representación que se activan aquí, como ellos ya en las primeras tareas, en las 4 primeras tareas del objetivo 1, han utilizado y han conocido a fondo todas las formas de representar los intervalos, ellos aquí pueden utilizar cualquiera de esos sistemas, cualquiera de esas representaciones de los intervalos. Los contextos, pues va a ser el personal, totalmente. Materiales y recursos. Resulta que en el colegio en el que estábamos aplicando es un colegio que no tiene muchos materiales, ni tecnológicos, los estudiantes son de estratos muy bajos, entonces no tenemos mayores condiciones para los materiales, es básicamente poder medir la frecuencia cardíaca y tener lápiz, hojas, colores, lo básico de cualquier lugar. Bien, aquí tenemos entonces la formulación. En la formulación tenemos una tabla. Esa tabla lo que les proporciona a los estudiantes son 5 niveles para que ellos puedan establecer algunas características. Por ejemplo, algunos estudiantes quisieran mejorar su rendimiento y velocidad. Algunos estudiantes quisieran perder peso. Depende del lugar donde o de lo que ellos quieran hacer, pues está cada una de las zonas. Esas zonas tienen intervalos ahí metidos. ¿Cómo? Pues entonces tenemos que tener una frecuencia cardíaca, debemos tener un intervalo de tiempo para realizar el ejercicio y ellos deben establecer la cota inferior, la cota superior, para poder establecer cuánto tiempo de ejercicio a mi edad debo hacer para poder llegar a alguna de estas zonas y tener los resultados deseados. Bien, les planteamos entonces algunas situaciones que nos permitían verificar si ellos estaban entendiendo esa tabla. Entonces les decíamos, si Nuri, que tiene 24 años, desea realizar un entrenamiento para mejorar su condición física, y entonces ellos se remiten nuevamente a la tabla y dicen, es que la zona para mejorar su condición física está entre la zona 2, 3 y 4. No puede estar ni en la 1 ni en la 5. Entonces ahí yo tengo que establecer con la fórmula de frecuencia cardíaca en qué momento en qué lugar debo poner a esta persona y decirle, bueno, yo como entrenador físico le voy a decir que debe hacer tanto tiempo de entrenamiento y con tanta, y debe llevar su frecuencia cardíaca a este nivel para poder tener ese resultado. Eso los estudiantes lo valoraron mucho, porque ahí entendían por qué, si yo me canso, pero es que no estoy haciendo una actividad física de verdad que me está sirviendo. Eso pues nos ayudó a que los estudiantes también solucionaran este tipo de requerimientos, que lo que los llevábamos nosotros era a que ellos establecieran las cotas de los intervalos, a que ellos vieran que hay números que están dentro de ese intervalo, a que vieran que hay algunos elementos, algunas frecuencias cardíacas que no hacen parte de ese intervalo, pero sí de otro, y entonces podríamos establecer algunas relaciones entre esos intervalos. La temporalidad, entonces, esta tarea se
se desarrolla solamente en 55 minutos. ¿Por qué solamente en 55 minutos? Porque hicimos un trabajo con el profesor de educación física y él en una sesión anterior nos colaboró pues haciendo una clase de rumba donde los niños se tomaban la frecuencia cardíaca y donde llegaban con esos datos diciendo, ¿y yo por qué con lo de allá de educación física voy a venir a matemáticas? O sea, ¿qué tiene que ver? Bien, tenemos entonces algunas sugerencias metodológicas. En la cartilla les decimos a los profesores qué es lo que nosotras hicimos y que nos dio resultado y que esperamos que cualquier docente que quiera aplicarlo, es una actividad muy sencilla, pueda tener los mismos o mejores resultados. Tenemos un grafo de criterios del logro. Ese grafo son los procedimientos que hacen los estudiantes para poder llegar a la solución de la tarea. Este es el grafo completo del objetivo que ya habíamos presentado y los cuadritos resaltados son los procedimientos que los estudiantes pueden llegar a hacer para solucionar esta tarea. Bien, tenemos entonces, previmos algunos errores en los que pueden incurrir los estudiantes, pero también previmos las ayudas que podríamos aplicar. ¿Para qué? Pues para que el estudiante pudiera superar esos errores. Tenemos un examen final. Ese examen final tenemos una rúbrica y cada una de las preguntas va enfocada a uno de los objetivos. Tenemos algunos formatos que nos sirven de insumo pues para poder llevar como el registro de lo que está pasando en cada una de las sesiones, y uno de ellos es el diario del estudiante. Ahí los estudiantes registran cómo en esos circulitos pueden escribir o pueden resaltar de color verde, amarillo o rojo cómo iban haciendo cada uno de esos procedimientos. Entonces, si yo soy capaz de extraer la información y me sentí tranquilo y no tuve que preguntar, pues me pongo verde. Pero si no fui capaz de leerlo, me tocó preguntar, tuve dificultades, pues le pongo amarillo. Y de esa manera el estudiante es consciente de su trabajo. El matematógrafo. Entonces, en el matematógrafo, los estudiantes tenían algunas preguntas como de su motivación. Por ejemplo, la tarea que le pusimos le permitió reconocer sus errores. Él decía, no, pues yo nunca vi que tuve errores, entonces no, y pintaba la carita triste. O decía sí, y pintaba la carita más feliz. Entonces eso nos hacía ver cómo estaban motivados ellos, pues porque cuando se motivan hacen trabajos espectaculares. De la misma manera, el profesor tiene un diario y en ese diario del profesor, pues él hace la percepción general del grupo. Y entonces en esa percepción general del grupo dice, bueno, es que el 65% de los estudiantes aproximadamente presenta numéricamente un intervalo expresado en símbolos. Pero no, entonces yo le voy a poner verde si es más o menos el 65 y de ahí hacia arriba. Pero si yo veo que del 40 hacia abajo no lo están haciendo, le pongo rojo y reflexiono sobre mi trabajo. Entonces estoy diciendo, bueno, ¿y ahí qué debo hacer para que estos estudiantes, esta cantidad tan grande que no pudo hacerla, pues pueda seguir, pueda avanzar? Y entonces en la siguiente sesión ataco ese punto, digámoslo así, para que los estudiantes puedan avanzar. Bueno, estas son algunas tablas donde podemos seguir registrando algunas actividades. Tenemos una toma de decisiones. Todo lo que hemos previsto está en las tablas anteriores, pero a veces hay cosas que pasan. Y entonces aquí escribimos, esto que yo no me esperaba lo voy a escribir aquí. Y también voy a escribir cómo fue que lo solucioné para poder mejorar en la siguiente aplicación. Bien, algunas de las conclusiones de la unidad didáctica es que ellos pudieron reconocer diferentes formas de representar los intervalos, que ellos, bueno, una de las grandes cosas que ganamos con los estudiantes fue que ellos, como eran tan apáticos a la matemática, en este momento ya puedan interpretar la matemática y puedan hacer de su clase de matemáticas algo mucho más agradable. Eso es una de las grandes conclusiones. Y las referencias. Muchas gracias. A continuación, las palabras del tutor, Carlos Velasco, tutor del Grupo 5. Muy buen día para todos.
Pues como se dan cuenta, todos los grupos han presentado trabajos que muestran la complejidad de todos los procedimientos de la maestría. Han sido 2 años muy complicados. Yo les quisiera preguntar a todos, no para que me respondan ahora, sino para que lo piensen. Hablando de los semáforos, ¿en qué amarillo, en qué verde o en qué rojo están? Porque es posible que en este momento se pueda aplicar eso para todos ustedes y poder, ojalá, decir, en este momento estoy verde en todo lo que tuve que hacer en la maestría. Bueno, hablando de mi grupo, como lo dijo Andrés al principio, pues un matriarcado, o sea, no voy a discutir absolutamente nada para no meterme en este momento en cuestiones de complique. Pues un grupo muy comprometido, un grupo que durante todo el tiempo, como ustedes lo pueden ver, pensó en los estudiantes. Se dedicó a buscar diferentes formas de llevar cosas a los estudiantes que tuvieran sentido. No solamente cuestiones conceptuales para que se las aprendieran y que pues tuvieran algo en su memoria y se fueran con eso, sino cuestiones que les sirvieran. Entonces, las situaciones por las que se preocuparon, cómo manejaron los tiempos en su institución, cómo lograron que los estudiantes participaran de las cosas que estaban haciendo, no solamente por el hecho de que las hicieran, sino de que las entendieran y les sacaran provecho. Entonces, eso es lo que destaco de ustedes. Por supuesto, felicitarlas por todo este trabajo. Sé que nos tocó encontrarnos en esta maestría, pero espero que en este momento tengan una carita feliz al finalizar el proceso y haberme permitido ser su tutor. Muchas gracias.